Bien, hoy vamos a hablar de campos vectoriales. ¿Qué es un campo vectorial? Un campo vectorial, vamos a empezar en R2. Un campo vectorial en R2 es una función f mayúscula de dos variables con dominios D en R2 y con codominio en R2 también. Es decir, es una función f mayúscula que sale de un cierto dominio de R2 y que tiene resultados que son vectores de R2 también. Codominio es R2. Es decir, se va a ver como la fórmula de f de xy se va a ver como un par de fórmulas. Una para la primera coordenada, otra para la segunda. Típicamente se suelen llamar P y Q. A veces se las escribe así, poniendo los versores. Y J. Donde ¿quiénes son estas P y Q? P y Q son funciones del mismo dominio de R2, pero con resultados números. Son las dos fórmulas que aparecen o coordenadas del campo. Bueno, vamos a poder graficar los campos. Pero antes, bueno, ¿para qué sirven los campos? Las funciones de dos variables con resultados números nos servían para hacer mediciones, ¿no? Para medir temperatura, carga eléctrica o cualquier cantidad numérica. Los campos vectoriales se usan para una cosa distinta. La idea es que uno tiene en R2, que es lo que estamos viendo por ahora, tiene para cada punto de R2, digamos x0 y 0, un cierto vector. Lo voy a dibujar en el mismo plano xy y con punto de aplicación en el propio punto donde estoy calculando el campo. En otro punto, los x1 y 1 será otro valor, que también lo vamos a dibujar como vector, que es lo que es, pero no con punto de aplicación en el origen, sino en el propio punto x1 y 1, etc. En otro punto x2 y 2, el vector que le toca lo dibujamos con punto de aplicación en el punto donde estamos calculando la función. Esto entonces sirve para escribir fenómenos del tipo donde a cada punto le está tocando un vector. Por ejemplo, caso típico de empleo de campos vectoriales es cuando uno quiere describir un campo de fuerza. Digamos, esto es un objeto bidimensional, una placa. Sobre cada punto de la placa actúa una fuerza en la misma dirección de la placa, o sea, en el mismo plano xy, y en cada punto distinto una fuerza distinta. Hay todo un campo de fuerzas actuando en los puntos de la placa. Eso se puede representar mediante un campo vectorial. Otro fenómeno. Supongan que esto es la superficie de un líquido, de un río, por ejemplo, un líquido que está en movimiento. Entonces cada punto del líquido está en movimiento. Como cada punto del líquido está en movimiento, en cada punto hay una velocidad, que es la velocidad a la que se está moviendo ese punto. Entonces una posible descripción, un modo de escribir este movimiento del fluido es asignándole a cada punto del fluido la velocidad de ese punto. Entonces este punto se mueve con esta velocidad, este punto con esta velocidad, este punto con esta velocidad. Entonces el campo lo que está describiendo, si uno pudiera dibujar todas las flechas, es el movimiento del fluido. Entre paréntesis, a este tipo de dibujo lo vamos a llamar la gráfica del campo. En la práctica les voy a pedir hacer la gráfica de f, y no en el sentido de las gráficas que hacíamos antes, donde poníamos abajo el dominio y arriba los valores de la función, sino acá en un mismo plano xy vamos a poner los puntos que están en el dominio y los resultados de la función, que son vectores, aplicados en el mismo punto donde lo estamos calculando. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, por ahí la razón son los dos ejemplos que puse recién. Al graficarlo de esa manera,
tenemos una imagen de lo que está pasando en ese fenómeno, ¿sí? Cómo actúa la fuerza en los distintos puntos, cómo se están moviendo los distintos puntos del fluido. Así que esto va a ser la gráfica del campo. Como decía, en la guía les vamos a pedir graficar algunos. Eso tiene muchas limitaciones porque vamos a poder graficar algún número de puntos. Y si la fórmula tiene que ser muy sencilla, porque si la fórmula de la P y la Q o la fórmula de F que aparece acá es complicada, es bien difícil de dibujar. O sea, lo vamos a aplicar eso, pero con muchas limitaciones, solamente para darnos una idea de lo que estamos haciendo. Bueno, esto es un campo en R2. De lo que hablaba recién, de campo de fuerza o movimiento de un fluido, naturalmente surge por qué tiene que ser en dimensión 2, en dimensión 3 casi es más natural. Entonces hablemos de campos vectoriales en R3. Un campo vectorial en R3 es similar a antes, es una función f, ahora de 3 variables, con dominio un cierto D, ahora contenido en R3, y con resultados en R3, codominio en R3. O sea que un campo ahora de 3 variables se va a ver de la siguiente forma, como una fórmula f de x y z, que consiste a su vez de 3 fórmulas. P de x y z, que va a ser un número real, Q de x y z, otro número, R de x y z, otra fórmula. Se van a hacer 3 fórmulas, donde P y Q y R son funciones de 3 variables a valores en R. Bueno, del mismo modo que intentamos graficar campos en R2, intentaremos graficar campos en R3. Acá 3 quería poner, no R3. Entonces en R3, ¿cómo va a ser la gráfica de un campo? Bueno, vamos a dibujar en un mismo sistema de ejes los puntos x0, y0, z0 y aplicada en cada punto el valor del campo que va a ser un cierto vector, bueno, que lo calculamos y lo dibujamos. En lugar de dibujarlo desde el origen, lo dibujamos acá arriba. En este otro punto, x1, y1, z1, le tocará otro vector, bueno, será el vector que sea, pongámosle que sea este. O sea que así se va a ver genéricamente, por supuesto, la gráfica de un campo. Puntos en R3 y flechas que salen de cada uno de los puntos. Bien. Si quieren podemos ver un par de ejemplos de cómo sería graficar. Ejemplos de graficar. Tienen que ser ejemplos sencillos, como decía, porque si no se vuelve bien complicado. Ejemplos de gráficas. Bueno, primero podríamos graficar el siguiente campo. F de xy igual a xy dividido la norma de xy. Fíjense que esto es lo mismo que poner x sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado, coma, y sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. El dominio aquí serían todos los pares de R2, salvo el 0, 0, donde no se puede calcular. Y bueno, ¿y cómo sería la gráfica? Dibujamos el sistema de ejes, ponemos una circunferencia unitaria como referencia y entonces empezamos a dibujar algunos puntos. Yo lo pongo como XY, así como si fueran genéricos o directamente poniendo los puntos. Bueno, ¿qué vector le tocaría a este? Lo que hay que hacer es tomar el mismo vector XY, normalizarlo, eso quiere decir acortarlo acá, y este vector que obtenemos, transportarlo para que tenga punto de aplicación en XY, con la misma longitud y la misma dirección también. Si fuera este por aquí, otro tanto. Si este fuera el punto, el normalizado se encuentra por acá, entonces lo que tenemos que hacer es este vector transportarlo hasta acá arriba. Si fuera este, que es un poco más corto,
al normalizarlo se alarga y al transportarlo queda algo así. En 0 no se puede calcular, así que hago un agujerito ahí. Bueno, ¿cómo sería un ejemplo de gráfica en R3? Acá tengo que estar más cuidado con la fórmula que elijo porque es más difícil de dibujar todavía, pero pongamos uno sencillo. Pongámosle menos x menos y z. Entonces, ¿cómo sería graficar este campo? Bueno, hagamos un 2 o 3 puntos nada más porque acá ya se complica. Tomamos un punto x y z, por ejemplo por acá. ¿Y a quién le corresponde este punto? Acá está x y z. Bueno, le corresponde el opuesto de x, el opuesto de y, queda el opuesto allí atrás, la misma altura z, entonces queda un vector que va hacia allá. El mismo vector lo tengo que transportar hasta acá. Tomo otro, por ejemplo, uno que sea por acá. ¿Cuál es el opuesto? El opuesto va por acá, por acá. No le busqué la altura, por ejemplo, con esa altura, con la misma altura. Entonces, tengo que tomar este vector y dibujarlo aquí. Es bien difícil, se pierde todo en la perspectiva, pero la idea es repetir este procedimiento. Bueno. Creo que salté la hoja, esta es la hoja 3, perdón. Bueno, un modo típico de obtener campos, tanto en R2 como en R3, es mediante el gradiente. Entonces, si f es una función, por ejemplo, de dos variables, con derivadas parciales, en un cierto dominio D, entonces podemos definir el campo gradiente de f. ¿Cómo se define? Bueno, justamente usamos el símbolo del gradiente y el gradiente es en cada punto el gradiente de f. O sea, está formado la función p, que es la primera coordenada del campo, sería la derivada respecto de x, la función q, la derivada respecto de y. Está definido en D. Bueno, ¿qué particularidades tienen estos campos gradientes? Ya vamos a hablar un poco de ellos. Observen la siguiente cuestión, un ejemplo. Paso, graficamos un poco más. Tomamos una función sencilla de dos variables. Bueno, entonces, ¿cuál sería el campo gradiente acá? 2x, menos 2y. Ahora, hay una cuestión interesante entre las curvas de nivel y el gradiente, un poco reflotando cosas que ya vimos, ¿no? Dibujemos las curvas de nivel de esta función. Curvas de nivel, recuerden, son las soluciones, curvas de este tipo, ¿no? X cuadrado menos y cuadrado igual a k para distintos valores de k. Por ejemplo, si ponemos k igual a 0, nos queda x cuadrado menos y cuadrado igual a 0. Eso lo que da es dos ejes, el eje y igual a x, unión el eje y igual a menos x. Esta sería la curva de nivel 0, las dos ramas. Si ponemos k igual a 1, nos queda una hipérbola que pasa por 1, que tiene como asíntota a estos dos ejes que dibujamos antes, por un lado y por el otro.
Si tomamos k igual a menos 1, nos quedan hipérbolas también, pero que pasan por aquí, por el otro lado. Bueno, ¿qué pasa si dibujamos o intentamos graficar el campo gradiente en el mismo sistema de ejes donde dibujamos las curvas de nivel? Por ejemplo, si nos paramos en este punto, bueno, acá no quedó muy lindo el dibujo, pero nos paramos en este punto. Este punto es el 0 menos 1. El vector que nos va a quedar es nos va a quedar incluso un poco más largo. Queda para allá. Hasta allá arriba llega, hasta el 2, hasta el 1, perdón. Acá sería el vector gradiente de f en menos 1, 0. ¿Qué sabemos del vector gradiente de este campo? Bueno, recordemos que en cada punto, lo habíamos visto cuando vimos curvas y superficies implícitas, el gradiente en cada punto es siempre perpendicular a la curva de nivel que le toca, que pasa por él. Entonces este vector, como se ve en la figura, o como debería ser, va a quedar perpendicular. Eso por un lado. Por otro lado, perpendicular a la curva de nivel C-1. Por otro lado, el gradiente apunta hacia donde, perdón, f crece más. Y eso se ve acá, porque el gradiente está apuntando hacia la función, hacia donde la función está aumentando. En la curva de nivel vale menos 1. Acá vale 0. Acá vale 1. Va subiendo hacia allá. De modo que si nosotros seguimos estos dos principios, vamos a ver que el campo gradiente en los distintos puntos va a quedar perpendicular a la curva de nivel y apuntando hacia donde crece. Fíjense que si la dibujamos, dije bien, si la dibujamos a ver en un valor acá, C1, va a tener, el vector que tengo que dibujar aquí va a tener que ser perpendicular a la curva de nivel y va a tener que ir hacia donde la curva aumenta, hacia donde la función aumenta. La función hacia acá disminuye, porque acá están los niveles más bajos, así que va a ir hacia adentro. Bueno, y ustedes pueden seguir dibujando así, yo no dibujo más para no enchastrar más. Bueno, si lo miramos del otro lado, o sea, si nos dan un campo vectorial, cuando resulta que es el gradiente de Alvin, recibe un nombre. Entonces vamos a poner la definición acá. Supongamos que tenemos un campo vectorial f mayúscula de 2 en R2 o en R3. Vamos a decir que es conservativo. Si tiene la siguiente propiedad. Si es el gradiente de alguien, es decir, si existe una función f con el mismo dominio, con esto quiere decir que está definida en el mismo lugar y va a ser de la misma cantidad de variables. Es decir, si esta es de R2, esta va a ser de R2. Si esta es de R3, esta va a ser de R3. Y con la propiedad de que f mayúscula coincide con el gradiente de f minúscula. O sea, los campos que se obtienen como gradientes de funciones se los llaman campos conservativos. En esta situación, cuando f mayúscula es el gradiente de f minúscula, f se llama un potencial de f mayúscula. O sea, la función que cuando le hacemos gradiente obtenemos una
tenemos el campo original, la llamamos potencial del campo. Bueno, hay un ejemplo bien clásico de campo y potencial que es, proviene de la ley de gravitación de Newton. La ley esta dice que la magnitud, es decir, el módulo, de la fuerza de atracción entre dos objetos, entre dos cuerpos, de masas m minúscula y m mayúscula, es igual a lo siguiente, es módulo de la fuerza igual al producto de las masas por una constante universal dividido r al cuadrado, donde r es igual a la distancia entre los cuerpos. Los dos cuerpos. Por ejemplo, poner un ejemplo bien clásico, podemos poner que el objeto, uno de los objetos sea la Tierra. Con masa m mayúscula. Ubicada en el origen de coordenadas, por comodidad. Bueno, o sea, el centro de la Tierra ubicado en el origen, ¿no? Lo consideramos un objeto puntual con masa m ubicada en el 0, 0, 0. Y el otro objeto es un punto del cual damos su ubicación en las coordenadas x y z, un punto x y z, por lo tanto. Entonces, esta fórmula acá lo que dice es que el módulo de la fuerza de atracción de la Tierra y el objeto es el producto de las masas, que podemos presumir constantes, también la constante universal, por 1 sobre la norma, porque acá la distancia entre x y z y 0, 0, 0 es la norma de x y z, que va elevada al cuadrado según la ley. Eso por un lado. Por otro lado, sabemos que si acá está el centro de atracción y acá está el punto x y z, sabemos cuál va a ser la dirección de la fuerza de atracción. Va a tener la misma dirección que, digamos, la fuerza va a tener la dirección esta del vector este que está acá. Si esta dirección, si normalizamos la fuerza de atracción, porque nos interesa ahora, el módulo ya lo tenemos, está dado por esta ley. Lo que nos interesa es la dirección, entonces vemos el vector normalizado nada más, entonces lo normalizamos, la fuerza, y lo que va a quedar es x y z opuesto, porque va hacia el origen, y dividido por su norma para tenerlo normalizado. Entonces, de la fuerza tenemos el versor, digamos el vector normalizado, y tenemos el módulo. Entonces, eso nos produce la fórmula de la fuerza de atracción gravitatoria, que sería f de x y z igual el módulo m mayúscula g por 1 sobre norma de x y z al cuadrado multiplicado por el versor, el vector que da la dirección de la fuerza, menos x y z sobre la norma al cuadrado. Bueno, eso lo que da es una cierta constante, que es el producto
con un signo menos adelante, y la fracción x y z sobre la norma al cubo. O sea, una cierta constante negativa, si quieren, por x sobre la raíz, bueno, directamente x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más a la 3 medios, coma, y sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios, coma, z sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado también a la 3 medios. Esa es la fórmula de la atracción gravitatoria. Fíjense que a esta fuerza, a este campo de fuerza, se le puede encontrar un potencial. Es decir, que esta F es el gradiente de una F minúscula. Por ejemplo, pueden tomar como F de X y Z igual a la misma constante multiplicada por 1 sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Si hacen las cuentas, ven que cuando calculan el gradiente de esta función obtienen exactamente la fuerza de atracción gravitatoria. Entonces es el potencial gravitatorio. Como ejercicio, compruébenlo. Simplemente calcular las derivadas. Bueno, pero saliendo de este ejemplo y volviendo a cuestiones generales, no cualquier campo vectorial es el gradiente de un potencial. No todo campo vectorial es conservativo. Y resulta que no es tan difícil detectar cuáles lo son. En la práctica, ustedes van a tener un ejercicio de estas cuestiones, de decidir si un campo es conservativo o si no lo es, si es el gradiente de una F minúscula o si no lo es. Un teorema básico y muy fácil de usar para este tema es el siguiente. Supongan que tenemos un campo F, vamos a hacerlo en R2 esto, con fórmulas P y Q, con coordenadas P y Q. Y supongamos que ambas P y Q son C1. O sea, tienen derivadas parciales y las mismas derivadas parciales son continuas. Entonces, resulta que si F es conservativo, si F admite un potencial, entonces necesariamente debe pasar que la derivada de Q respecto de X sea igual a la derivada de P respecto de Y. Es como un test hacer esta comprobación que si no se cumple, está diciendo que el campo no puede ser conservativo. Si sí se cumple, por ahora está diciendo que pasa la prueba y podría hacerlo. Veamos un par de ejemplos sencillos. Tomamos primero el campo 1. Campo F de X, Y igual a Y menos X. Muy sencillo. O sea, en este ejemplo, el que hace las veces de P de X, Y es Y. El que hace las veces de Q de X, Y es menos X. Entonces la pregunta es si este F es conservativo.
si admite un potencial. Bueno, hacemos este test. Tomamos Q y lo derivamos respecto de X. Q derivado respecto de X es menos X. Derivado respecto de X, eso es menos 1. Esto debe ser comparado versus la derivada de P respecto de I, o sea, la derivada de I respecto de I, que nos da 1. Bueno, fíjense que de un lado quedó menos 1, del otro lado quedó 1. Esos no son iguales, o sea que la respuesta es no. ¿Por qué? Veamos otro ejemplo y después veamos por qué tiene que pasar este criterio. Otro ejemplo. Tomamos ahora el campo f de xy igual a x. Vamos a poner 2x menos 2y. Bueno, en este otro ejemplo, el que hace las veces de p es 2x, el que hace las veces de q es menos 2y. Hacemos el chequeo, qx es igual a menos 2y derivado respecto de x, eso es 0, y esto debe ser comparado con la derivada de p respecto de y, es decir, 2x derivado respecto de y. Eso también da 0. O sea que pasa la prueba. Bueno, significa eso que es conservativo, o sea que admite un potencial, que hay una f minúscula, tal que el gradiente de f minúscula es f mayúscula. Bueno, el teorema no dice eso. El teorema dice, por ahora dice que si fuera conservativo tendría que cumplir esto. Fíjense que este campo 2x menos 2y es el ejemplo de hace un rato, es el gradiente de f minúscula para f minúscula de xy igual a x cuadrado menos y cuadrado. O sea que, digamos, no solamente pasa la prueba, sino que es en efecto conservativo, ¿no? Bueno, entonces, bueno, esto no es una situación esto es una situación general. Hay otro teorema. Este otro teorema es un poco más delicado porque requiere hipótesis adicionales sobre el dominio del campo. Entonces, para no entrar en problemas, lo vamos a hacer, lo vamos a definir, vamos a enunciar el teorema para campos definidos en todo R2. También vale si el campo está definido en un disco. No hace falta. Y en dominios más generales que un disco, por supuesto, pero para no complicarlo, pensemos que o es todo R2 o es en un disco que lo estamos estudiando. Siempre podemos pensar que si podemos, que estamos estudiándolo en un disco, entonces vemos eso. Bueno, entonces el teorema dice que si P y Q son C1 y cumplen que Q derivado respecto de X es igual a P derivado respecto de Y, entonces, o sea, si pasan el test, entonces el campo es conservativo. Fíjense que si juntamos los dos teoremas,
Lo que está diciendo es que para saber si un campo es o no conservativo, siempre que el dominio sea todo R2 o eventualmente un disco, para saber que el campo es conservativo, lo que hay que saber es que valga este criterio, que las derivadas estas coincidan. En la guía ustedes van a tener ejemplos de decidir si un campo es conservativo y en caso afirmativo calcularlo. Antes de avanzar con más ejemplos, podemos llamar a este teorema 2 y al anterior que tenemos recién, llamarlo teorema 1. El teorema 1 dice que si el campo es conservativo y las funciones P y Q son C1, entonces cumplen este criterio. Y el teorema 2 que decía que es más delicado porque requiere hipótesis sobre el dominio. Pero el teorema 1 se puede demostrar y ya que estamos lo hacemos. Demostración del teorema 1. Recuerdo que decía que F conservativo y PQC1 implica Qx igual a P derivado respecto de I. No, esto decía el teorema 1. Bueno, entonces, si F es conservativo, F es el gradiente de una F minúscula. Es decir, F sub X es la primera fórmula que aparece en el campo, que es Q, y F derivado respecto de I es la segunda fórmula que aparece en el campo, que es Q. Lo que sabemos de esta P es que es C1, y de esta Q también. ¿Qué quiere decir que P es C1? Bueno, que existen las derivadas Px, Pi, son continuas. Pero resulta que P es Fx, así que decir que Px es continua es lo mismo que decir que Fx sea continua. Que Pi sea continua es lo mismo que decir, como P es Fx, que Fxy es continua. Y otro tanto pasa con Q. Qx, Qy son continuas. Y entonces eso dice que Qx, es decir, Q es Fi. Así que Qx es Fix, es continua. Y otro tanto con Q sub i, es decir, Fi, i, continua. O sea que si lo miramos respecto de f, esta propiedad está diciendo que las 4 derivadas segundas de f son continuas. Eso se abrevia diciendo que f es C2. Ahora, ¿qué sabemos cuanto a una función C2? Teorema de Clairaut dice que si la función es C2, hacer fxy es lo mismo que hacer f y x. Pero ¿quién es fxy? Es p sub i. ¿Y quién es f y x? Es q sub x. O sea que Clairaut entonces está diciendo que qx es igual a p sub i. Bueno, veamos un ejemplo, otro ejemplo de calcular un potencial de un campo que sepamos que es C1. Ejemplo. Consideremos f de xy igual a coseno de i menos x seno de i. Entonces, la pregunta es decidir si f es conservativo y en caso afirmativo. En caso que sí, calcular un potencial.
Bueno, en este caso P es el coseno de I y Q es menos X seno de I. Hacemos el test. Tanto P como Q son C1. Lo vemos derivándolas y viendo quiénes son las derivadas. Entonces nos fijamos cuánto da Qx. La derivada de Q respecto de X es menos seno de I. Lo comparamos con P derivado respecto de I. La derivada del coseno de I respecto de I también es menos seno de I. Coinciden. Como el dominio es todo R2, entonces podemos decir que F es conservativo. Entonces buscamos un potencial. Es decir, buscamos una función f minúscula tal que f derivada respecto de x me dé p, es decir, el coseno de i, y f derivada respecto de i me dé menos x por el seno de i. Bueno, ¿cómo se resuelve esto como un sistema, ¿no? ¿Cómo se puede resolver? Bueno, tomamos alguna de las dos. Por ejemplo, tomamos la primera. Podríamos haber tomado la segunda, funciona de las dos maneras, pero elegí la primera. Entonces buscamos una función tal que f de x sea el coseno de y. Fíjense que es como un problema de derivadas parciales, pero al revés. En vez de calcular la derivada parcial, nos dan el resultado y tenemos que deducir quién es la función. Cuando estamos haciendo derivadas parciales respecto de x, la y es como si fuera una constante. O sea que todo esto es como si fuera una constante. Entonces estamos buscando una función que cuando la derivamos respecto de x nos da constante. Imagínense que esto es un número, una constante, k. Y tienen que buscar una función que cuando la derivan da k. Una primitiva para una constante sería. La respuesta sería f igual x por la constante más, a su vez, otra constante que cuando uno calcula primitivas, ¿no? Puede ser la función que uno calcula más otra constante. Y ahora hay un detalle importante que tienen que tener en cuenta, que es lo siguiente. Como estamos interpretando que la y es constante, en esta parte de la cuenta, acá tranquilamente podría haber una y. Podría ser una fórmula con y, porque todo lo que tenga y va a ser constante. Entonces le ponemos c de i. Insisto, esto es constante porque estuvimos derivando respecto de x. O sea que la función va a ser de este tipo. Bueno, esto sale de la primera. Entonces ahora tenemos un candidato ya a potencial. ¿Qué hacemos? Vemos si cumple la segunda. Vemos si el candidato obtenido cumple la segunda ecuación. Bueno, ahora no hay nada que averiguar, hay que verificar nada más. Entonces tomamos esto y vemos si cumple la segunda ecuación. Entonces hay que tomar toda esta fórmula f y derivarla respecto de y. Y nos tiene que dar menos x seno de y. Ahora, ¿qué pasa si tomamos todo esto y lo derivamos respecto de y? Va a dar lo siguiente. X es constante, así que no se deriva. Hay que derivar el coseno de y. Eso es menos seno de y. Estamos derivando respecto de y ahora. Esta, que antes era constante, ya no es más constante porque estamos derivando respecto de y. Entonces, si derivamos esto respecto de y, nos va a dar c' de y, la derivada de la fórmula que aparezca. Bueno, entonces, si igualamos los extremos, nos queda que menos x seno de y debería ser igual a menos x seno de y más c' de y.
La idea ahora acá sería despejar C' de I y luego obtener la constante C de I, reemplazarla acá y obtener el potencial. Fíjense que esto se tacha con esto, nos queda 0 igual a C' de I. O sea que lo que deberíamos encontrar es una función de variable I que cuando la derivamos nos da 0. Bueno, eso es muy fácil, podemos tomar como C de I cualquier constante, ahora sí de verdad, una constante sin X y sin Y. Incluso podría ser C igual a 0. Si nos gusta más. Bueno, entonces con este valor obtenido vamos a la fórmula que teníamos y obtenemos el potencial. F de xy es x coseno de y más constante. ¿Qué constante ponemos? Bueno, cualquier constante se puede poner. Como dije recién, podemos poner constante igual a 0. En particular se ve que no hay un solo potencial que uno elija. Hay infinitos posibles. Pero todos difieren unos de otros en una constante. Igual que uno le pasa cuando calcula primitivas, ¿no? Puedes elegir una o elegir la misma más una constante. Bueno. Para terminar la clase de hoy me quería referir a un tema más sobre el cual hay un par de ejercicios también en la guía, que es el tema de líneas de flujo. Que es una idea que si uno la piensa en los ejemplos es muy natural, sobre todo en el ejemplo del fluido. Lo vamos a tratar en R2 esto porque en R3 se nos complicaría un poco, pero es una cosa que se puede pensar en R3 también. La idea es la siguiente. Entonces tenemos un campo en R2. ¿En qué consiste? ¿A qué se llama una línea de flujo? Bueno, vamos a poner la definición y en el dibujo va a quedar claro. Entonces, dado un campo vectorial, F igual a F de xy igual a P de xy igual una curva sigma de t en R en R2, o sea, sería una curva sigma de t igual a x de t, y de t, una curva en R2, una curva en el plano. Se llama línea de flujo del campo F si F es el campo de velocidades de los puntos de sigma. ¿Qué quiere decir esto? Que si dibujáramos la trayectoria de sigma, se debería observar lo siguiente, que en cada punto no sé, me salió muy bien, pero en cada punto donde calculamos el campo vectorial, el valor del campo vectorial es justo la velocidad de la curva. En este punto el campo vectorial es justo la velocidad de la curva, en este punto es justo, y eso pasa en todos los puntos de la curva. O sea, uno va recorriendo y las velocidades están descritas exactamente por los vectores del campo. En otras palabras, si uno piensa que esto es un fluido, la superficie de un fluido, por ejemplo, la superficie de un río, y tiene uno el campo vectorial que describe el movimiento de los puntos, ¿qué es esta curva sigma? Es la trayectoria que describiría un punto que estuviera flotando en el río libremente. ¿Por qué? Porque en cada punto
como está flotando libremente, la velocidad que lo afectaría es la velocidad que lleva el río o el agua en ese punto exactamente. Entonces el río lo va llevando por distintos lugares y el campo está diciendo justamente cuáles son las velocidades que debe tener en cada punto. Bueno, ¿cómo se traduce esto matemáticamente? El vector velocidad en el instante t de la curva vimos que es la derivada. Bueno, eso debería ser igual exactamente al valor del campo en el punto sigma t de la curva. Esta es la ecuación o la condición que describe el hecho de que la curva sigma sea una línea de flujo del campo. Tiene esta propiedad. En cada punto uno calcula cuánto vale el campo, cuál es la flecha que le toca a ese punto, el plano en el punto sigma de t, y resulta que coincide con la velocidad de la curva. Bueno, veamos un ejemplo. En la guía ustedes van a ver ejemplos de donde les pide hacer esto mismo que vamos a hacer ahora, que es, yo propongo un campo, por ejemplo el siguiente, f de xy igual a menos x menos y la consigna es hallar líneas de flujo de f, o sea, curvas sigma de t que tengan esta propiedad, que la velocidad esté dada por los valores del campo en cada punto de la curva. O sea, en otras palabras, lo que decíamos recién, ¿no? Sigma prima de t. Bueno, pongámosle que sigma de t es desconocida, esta es la incógnita, ¿no? Tiene dos partes, x de t y de t, dos fórmulas, esa es la curva. Y entonces lo que queremos es que sigma de t sea igual a f de sigma de t, o lo que es lo mismo, que x' de t, que es la velocidad, y prima de t, que es la velocidad de la curva, sea lo mismo que el campo aplicado a x de t y de t. Ahora, el campo aplicado a un xy cualquiera lo que hace es ponerle signos menos adelante, nada más. O sea, esto sería menos x de t menos y de t. O sea, si desglosamos esto, igualamos coordenada a coordenada, estamos buscamos x de t y de t, tales que x' de t sea igual a menos x de t y y' de t sea igual a menos y de t. Y las dos cosas tienen que pasar. Bueno, esto tiene que ver con un tema que no hemos visto, no sé si han visto en el CBC, pero que van a ver más adelante, que es resolver ecuaciones donde las incógnitas son funciones. Incluso acá sería un sistema de ecuaciones donde las incógnitas son funciones. Es un tema más avanzado sobre el cual no vamos a profundizar ni mucho menos. Acá en estos ejemplos y en los ejemplos que se nos presenten, vamos a poder resolverlas un poco a ojo, teniendo experiencia sobre funciones. Por ejemplo, acá habría que saber qué función conocemos que cuando la derivamos da menos la función. Bueno, nos ayuda un poco. E a la menos t tiene esa propiedad. Si yo derivo e a la menos t, me queda e a la menos t multiplicada por la derivada del exponente, que es menos 1. O sea, me queda justo esta propiedad. Y lo mismo le pasa a cualquier constante multiplicada por e a la menos t. Bueno, del mismo modo, porque esta ecuación es la misma, acá lo que vamos a tener es cualquier constante que no tiene por qué ser la misma por e a la menos t. Entonces acá descubrimos que las líneas de flujo de este campo son de la forma c por e a la menos t, d por e a la menos t. Bueno, esto fue hecho absolutamente de la galera, medio a ojo o adivinando. No tenemos más herramientas que para hacerlo de esta manera, así que así va a ser en los ejemplos que tengamos, ¿no? Van a ser ejemplos sencillos donde estas
ecuaciones se puedan despejar a ojo. Bueno, y termino también con otro ejemplo vinculado a ejercicios de la práctica, que es un poco al revés de lo de recién, que es ahora, en vez de darnos como dato un campo, nos dan como dato una curva, sigma de t. Esto corresponde al ejercicio 7 de la guía. Y nos piden encontrar un campo f de x y tal que sigma sea línea de flujo del campo f. Bueno, este también puede ser un problema complicado si las fórmulas son difíciles, pero en los ejemplos que vamos a ver no lo son, para ilustrar esta idea, digamos, de que la velocidad esté dada por los valores de un campo definido así globalmente. Entonces el ejemplo es el siguiente. Pongamos como sigma de t igual a t, t cuadrado. Esta curva. Bueno, entonces, ¿quién sería el campo de velocidades? Perdón, el vector velocidad de la curva sería 1,2t. Entonces lo que tenemos que encontrar, buscamos un f de x y con las siguientes propiedades. Que, que f en sigma de t sea igual a sigma prima de t. O sea, que p de t, t cuadrado, q de t, t cuadrado, sea igual a 1, 2t. Bueno, esto está en el lugar de la x y esto está en el lugar de la y. Lo mismo aquí, ¿no? Fíjense que aquí entonces x coincide con t y coincide con t cuadrado. Entonces, 2t, o t mejor dicho, es x. O sea que esto sería 2x. Entonces, el campo podría ser, directamente, f de xy igual a 1,2x. O sea, la idea es poner esta fórmula que tiene en t en términos de x e y, usando que x es t y que y es t cuadrado. Acá resultó muy fácil, ¿no? Así va a ser también en los ejemplos. Ahí encontramos el campo. Bueno, suficiente por hoy. En la clase que viene veremos un poco más sobre campos, sobre todo un poco más sobre campos en R3.